Hola. Muy buenos días a todos los participantes del curso. Bueno, vamos a empezar con la presentación de la carpeta familiar. Recomendarlos que lo tengan impreso la guía de la carpeta familiar. No hay donde perderse. Los que hemos trabajado con el programa de Mi Salud, ya conocemos, hay leves diferencias a la anterior carpeta, entonces ya tenemos experiencia. Pero como ya se dio varios talleres, entonces vamos a ver lo más relevante, tal vez algo que tengamos que interpretar. ¿Bien nomás? Hola. Sí, la tenemos. Bueno, también es relevante de que las carpetas familiares tienen marco legal. Hay leyes que nosotros tenemos que cumplirlas. Por ejemplo, la 1152, que nos dice que la información debemos proporcionar nosotros al Sistema Único de Información en Salud. También el decreto 29601 nos indica que la carpeta familiar y la historia familiar constituyen un instrumento esencial para la aplicación del modelo de atención SARS. Entonces es importante esta aplicación. También tenemos la resolución ministerial 0017, en su artículo primero nos promulga, dice, se pone en vigencia el uso obligatorio de la carpeta familiar en los subsectores públicos de salud y de seguridad social. Entonces también en las cajas se tiene que implementar. El artículo segundo nos indica que el registro de las carpetas familiares de los ciudadanos y ciudadanos bolivianos, pueden ser extranjeros, pero que residen permanentemente en el territorio nacional. Otra resolución ministerial del 2010 también en su artículo tercero dispone la obligatoriedad de aplicación de los sistemas informativos del SNI, SIP, NIP, SWAP, CICE, entre ellos está la carpeta familiar. Entonces aquí tenemos muchos articulados o muchos decretos supremos, leyes que están fortaleciendo la aplicación de nuestra carpeta familiar. Como bien sabemos todos, la carpeta familiar en palabras sencillas ya le conocemos, es un instrumento para saber quiénes somos, qué necesidades tenemos, qué problemas tenemos. Entonces, eso es la carpeta familiar. Y para ganar tiempo nos vamos a ir directamente al llenado de la carpeta familiar. Esta es la carpeta última que la estamos utilizando actualmente. Ya en datos generales uno lo va a leer la guía y le va a ser de gran ayuda. Aquí donde se puede poner en materno, tal vez ahí nosotros nos equivocábamos, poníamos el idioma que la mamá hablaba. No, el materno es cuando toda la familia empieza con qué idioma han empezado a hablar, no es de la mamá. Ahora, otra cosa tal vez que nos ha llamado la atención en esto es la latitud, longitud, ¿no? La ubicación exacta. Los jóvenes médicos o todo el personal están diestros en esto de utilizar el internet y del domicilio de donde se está carpetizando se tiene que hacer, a pesar que hay una confusión. En la guía dice de inicio del centro de salud, pero más abajo dice de la familia carpetizada. Entonces, este dato es de la familia carpetizada. Ahora, el acceso geográfico al establecimiento de salud en kilómetros se calcula en el tiempo real, en horas. En el urbano, la estrategia que pueden utilizar, porque seguramente hay también instrumentos en el internet para calcular del domicilio de la familia carpetizada a nuestro centro de salud. Sin embargo, la estrategia que pueden utilizar, contar las cuadras. Una cuadra tiene 100 metros y un kilómetro tiene 1000 metros y un bocacalle generalmente tiene 15 metros y van sumando, eso es la cantidad de kilómetros que podemos registrar. Ya, ahora ya identificando a la familia, ya lo conocemos, primero al proveedor principal, luego a la esposa y a los hijos,
empezando del más mayor al más menor, ¿no? Y entonces, correlativo los números, porque no tenemos que alterar esta correlación, porque en los posteriores acápites también trasladamos este número. Entonces, eso también está sencillo de llenarlo, en nuestra guía nos indica eso. Ahora, en identificación a los integrantes de la familia, la cédula de identidad, ya sabemos, el complemento simplemente es de aquellos cédulas de identidades que vienen duplicados o han tenido algún problema y les dan una letra, eso es lo que se coloca. Generalmente casi no tenemos ese problema. Ya lo otro es leer y llenarlo, ¿ya? En cuanto a la identificación de los integrantes de la familia, ¿no? En autodependencia cultural, es también poner cruces. Como están observando aquí, es poner cruces. Otra cosa relevante es la profesión. La profesión es de que hayas cursado siempre una formación académica, no importa un instituto, no importa la universidad normal. Entonces aquí no podemos registrar como, por ejemplo, albañil, ¿no ves? Su profesión puede ser o taxista, no. Entonces la ocupación es lo contrario, es su accionar diario, de dónde se prevé lo que es los ingresos económicos. ¿Ya? Entonces eso es lo que se contribuye al sustento familiar. No siempre es económico, también un adulto mayor que está llevando a los niños, a los nietos a la escuela, sí está contribuyendo. De lo contrario, tendrían que pagar una niñera para que lo pueda llevar al establecimiento educativo. También el ama de casa contribuye porque está haciendo los labores de la casa. No siempre es económico. Otra cosa es cuando un anciano no tiene la renta dignidad, está enfermo, o un menor que no corresponde. Ahora vamos a entrar a lo que son los determinantes sociales de salud, comportamiento familiar y salud de los integrantes. Entonces, en salud de los integrantes de la familia, a diferencia de la otra carpeta, aquí ya está lo que es el sedentarismo, hábito de fumar, el alcoholismo. El alcoholismo, si dan la lectura, la guía nos dice 40 gramos en mujeres y 60 gramos en varones. Y nosotros no vamos a poder decir al integrante de la familia, ¿usted bebe? Sí, bebo. 40 gramos, no. Entonces, 40 gramos aproximadamente es cuarta taza. Cuarta taza, 50 gramos exactamente, cuarta taza, pero es cuarta taza, ¿no? Para ambos, tal vez así podemos registrarlo eso. Ahora, en cuanto a lo que es si fuma, el hábito de fumar, tendría que fumar los 6 meses, un cigarrillo diario, ¿no? Entonces, recién se le considera. Otros factores que se puede registrar, otro factor que no está identificado ahí. El grupo 1 ya sabemos que es el aparentemente sano. Ahí es donde se debe clasificar. En cuanto al grupo 2, ya ha cambiado un poco en esto de sedentarismo, consumo de alcohol, todo eso. Ahora, en el grupo 3, a diferencia de la otra carpeta, ya nos pone las enfermedades crónicas no transmisibles. En la anterior carpeta hemos considerado solo crónicas transmisibles. En esta carpeta ya se considera, por ejemplo, lo que es la tuberculosis, infección de transmisión sexual, malaria, lepra, leishmaniasis, ¿no? ¿Por qué se ha considerado? Porque deja secuelas estas enfermedades. Ya, por eso esa diferencia del grupo 3. En cuanto al grupo 4, la discapacidad, a diferencia de la anterior carpeta, antes podíamos registrar a todas las personas con discapacidad que habíamos encontrado en nuestras visitas. En este caso, solo se registra a los que tienen su carnet ya reconocidos como discapacidad. De lo contrario, no se registra. Ahora, el subsector, esto tampoco había en la otra carpeta familiar, ¿no? Aquí, ¿a qué subsector asiste? Entonces, generalmente para nosotros será el A. En esa fila debemos colocar, si asiste al público, está con el SUS, es A.
Si es seguridad social, los seguros a corto plazo, el B. Entonces, eso es lo que debemos registrar ahí. Salud de los integrantes, seguimos, ¿no? Esto tampoco había en la otra carpeta, lo que es el capítulo 7, beneficiarios de programas sociales. Se debe llenar con crucecitas, las señoras que están con bono Juana Zurduy, todos los bonitos que estuvieran recibiendo. Si tuvieran otros beneficios, también se debe registrar en otros beneficios, ¿no? Hay que describir. En cuanto recurre a la medicina tradicional, que casi no hubo cambios, sabemos que en esto se debe registrar siempre si han acudido. Prepararse un mate, nosotros en esta pandemia muchos lo han hecho, eso no es recurrir a la medicina tradicional, es siempre consultar con un médico tradicional y también de acuerdo a sus especialidades, si es partero, si es naturista, ¿no? En defunciones, eso tampoco cambió, incluso más sencillo que el otro porque solo sí y no, o no, pero esos son las defunciones del año. También marcar con crucecitas, todo es con crucecitas. Ahora entramos a las determinantes de la salud. Yo sugiero, si todavía no tienen el SWAP, deberían estar avanzando, carpetizando en físico. ¿Para qué? Para que puedan elaborar su plan de visitas familiares según los riesgos que van a encontrar en la carpeta familiar. ¿No? Primero vamos a hablar de las determinantes de salud. Sabemos que las sociales son las básicas, vivienda, seguridad alimentaria, en la anterior carpeta no había. Ya. Entonces, las determinantes de salud se evalúa primero servicios básicos, características de la vivienda, salud alimentaria en 4 acápites. Ya, lo primero es también, esto ya es la clasificación. Se debe registrar de acuerdo del 1 al 5, ¿no? Si es el 1 es sin riesgo, riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grave, hasta 5. Entonces, se debe encesar cada acápite en círculos, como en la anterior carpeta. La diferencia es que aquí tenemos que clasificarlas de las determinantes sociales, por ejemplo, determinantes servicios básicos, hacemos la sumatoria y luego, donde observan en la última columna y fila, en la última fila, ahí se debe la sumatoria clasificar en ese. Los que hacen en físico, pero si están metiendo en el sistema SOAPS, directamente se los va a clasificar. Aquí, como les indicaba, al 1, si corresponde del 8 al 7, es la sumatoria de los acápites que hemos mencionado. En servicios básicos. Entonces, como ya les estaba mencionando, en círculo la columna de la derecha, no el de la izquierda, de la derecha en círculo. Por ejemplo, esto ya la conocemos igual, si el abastecimiento de agua es el consumo de agua por cañería de red dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, sí hay algunos acápites más que se aumentó, pero es encerrar en círculos de acuerdo a cómo los responda la familia. Ya una vez ya registrado todos los acápites, manejo de basura, servicios higiénicos de baño, como les estaba indicando, hay que sumarles todito. Una vez que tengamos la suma, nos va a dar el riesgo. Eliminación de excretas, todo eso. La sumatoria se clasifica en la última columna, donde están viendo columna y fila, donde dice riesgo de los servicios básicos. Entonces, esa sumatoria, si les va a dar 7, será el 1, le corresponde. Si les va a dar de 8 a 11, el 2. Entonces, esa sumatoria es donde se debe trasladar. Seguimos con la estructura de la vivienda. En esto un poquito también, ¿no? Solamente es observar y también preguntar.
ya registrar el tipo de, si tienen el tipo de viviendas, el techo, las paredes, y encerrar en círculos. De la misma manera que el anterior acápite, hay que sumarlos todo, el A, el B, el C, donde están las filas azules, esas no nos corresponde, pero hay que hacer la sumatoria, y esa sumatoria hay que clasificarlos donde dice riesgo estructural de la vivienda. Entonces ahí es donde se clasifica de acuerdo a la sumatoria que hayan obtenido. Funcionalidad de la vivienda, ¿no? Ahí vamos a ver la tenencia de la vivienda, índice de hacinamiento. Aquí lo relevante sería sacar el índice de hacinamiento. No todo es seguir la guía de la carpetización. El índice de hacinamiento vamos a sacar con el número de integrantes de la familia, que lo hemos registrado en la primera página. El número de participantes, también aquí hay una pregunta, ¿cuántas habitaciones de la vivienda ocupa para dormir? Entonces, entre ese y nos sale lo que es el índice de hacinamiento, ¿no? Y si el resultado nos sale 1, será menor a 24, entonces sin hacinamiento, 1. Si nos sale entre 25 y 5, dice en la guía, pero aquí está 4.9, es con hacinamiento medio, que califica 3, y el hacinamiento crítico de 5 o más. Eso sería lo relevante en aquí. Y ahora en seguridad alimentaria, también es un acápite nuevo para nosotros, la seguridad alimentaria y el consumo diario de alimentos. En aquí de la misma manera, si nos respondes sí, es 1. Si dicen no, es 0. Entonces se preocupó el primer acápite. Aquí nos indica, se preocupó, sintió pena que en su hogar quedaran sin alimentos. Si le dice sí, es 1. Si le dice no, entonces así concluimos hasta la fila 8 y vamos sumando igual, ¿no? Igual que la anterior, la sumatoria, vamos calificando también en aquí tenemos un cuadrito a cuál corresponde. Eso, ¿por qué estamos sumando? Más adelante está cómo vamos a sacar, cómo vamos a evaluar las determinantes de la salud. Igual de los consumos diarios de alimentos, donde tal vez muchos cometieron errores, donde yo vi es en consumo de tubérculos y cereales. Le ponen a veces, no, 5. Sin embargo, hasta el vegano consume, ¿no? Porque es un alimento imprescindible. Entonces también hay que tener cuidado al registrarlo. Características socioeconómicas. Entonces esto casi no, pero igual hay que ponerle sí o no. Esto también es nuevo. En la anterior carpeta no lo teníamos. Si tenemos refrigerador, computadora, televisor, lavadora, eso, ¿no? Y la tenencia de animales, la cantidad, el número de gatitos, el número de pesitos, otros animales, eso tampoco teníamos en la otra carpeta, pero solo se escribe sí y no. Ahora, la funcionalidad de la familia. Si es nuclear extensa, también es esta nueva en esta carpeta. En la anterior no la teníamos. Entonces, nuclear sabemos que es cuando está viviendo papá, mamá, hijos. Extensa cuando vive con otros miembros más, ¿no? Y la ampliada, en la ampliada ya incluye a la otra generación más, ¿no? Ahora, etapa del ciclo también. Todo hay que registrar con crucecitas. De formación, sabemos cuando una pareja se une en matrimonio, hasta que nazca el primer hijo. De extensión, cuando el primer, no, ahí es de formación, como les había indicado, cuando conforman el matrimonio hasta que nace el primer hijo. Y en la extensión, cuando nace el primer hijo hasta que se independice el segundo hijo. De contracción, cuando se independiza uno de los hijos hasta la defunción de una de las parejas, y la disolución ya es cuando ambos, esposo y esposa, fallecen. Eso en la otra carpeta no estaba, solo es ponerle crucecitas. Comportamiento familiar, eso vamos a ver, la violencia intrafamiliar, tabaquismo, maltrato familiar. Esto lo que hay que comprender en esto, crisis familiar, esto es lo que hay que considerarlo.
La crisis familiar, si vemos que hay desmembramiento, divorcio, muerte de una de la pareja, o al nacimiento de un niño, o a la llegada de otro familiar que ha incrementado la familia, o tienen problemas sociales, desmoralización. Pero no siempre es poner el sí o la crucecita, es cuando ha afectado. Si hay una pareja que ha muerto la esposa y el señor no se deprime, no le afecta, entonces no se marca. Es cuando realmente está afectando a la familia estos hechos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se puede poner ahí. Resultado de la evaluación de salud familiar. Y aquí ya copiamos lo que hemos calculado en los acápites anteriores. De las determinantes, aquí ponemos lo que hemos encontrado de la salud de los integrantes de la familia y funcionamiento de la familia. Ya, bueno, ya para la evaluación final, esto también ya lo conocemos, ha salido en la guía de visitador familiar, también en la guía de sala situacional. Ya para evaluarlo, la familia, tenemos que considerar los 3 acápites. La evaluación de las determinantes, sin riesgo, eso copiamos lo que hemos calculado adelante, ¿no? Y o leve es para que sea de riesgo bajo. Y evaluación de la salud familiar en los integrantes familiares. Todos los integrantes tienen que corresponder al grupo 1, es decir, aparentemente sanos. Si es funcional, hay un lugar donde creo que lo pasé por alto, donde está 9 incisos. Del 1 al 5 es funcional, a diferencia de la otra carpeta, lo sabíamos valorar de diferente manera. En esta carpeta del 1 al 5 y del 6 al 9 disfuncional. Entonces, todavía nos han facilitado en eso, ¿no? Entonces, familia con riesgo bajo. Riesgo moderado en determinantes, en evaluación de los integrantes de la familia, 1 o más de los integrantes pertenecen al grupo 2, 3 o 4. Y además puede ser funcional o disfuncional. Eso es riesgo familia con riesgo mediano. Y el riesgo familia con riesgo alto tendría que pertenecer en las determinantes riesgo grave, muy grave, y en evaluación de la familia, o sea, a qué grupo pertenece, si pertenece al 3 o 4, si es disfuncional, solo así va a ser riesgo alto. Entonces, una vez evaluado la carpeta familiar, vamos a poner esto que conocemos, la ayuda educativa, si necesita ayuda terapéutica. Aquí había también mucha confusión, ¿no? En ayuda terapéutica nos indican de que sí estamos apoyando en el tratamiento, si hemos conseguido tratar. Había mucha confusión. Sin embargo, en la guía ahora nos indica a todo paciente o a todo integrante de la familia que nosotros estamos apoyando. Por lo que hacemos, si diagnosticamos un hipertenso, estamos acudiendo al domicilio y el paciente no acudirá al centro de salud, estamos controlando y llevando el medicamento. Entonces es un apoyo educativo. En cambio, a la ayuda educativa es de acuerdo a las determinantes que hemos identificado, las orientaciones que se da en domicilio. Ayuda comunitaria, ya una determinante que nosotros encontramos y no podemos resolver con la familia, ya necesita la intervención de la comunidad. Esto generalmente con los riesgos externos al domicilio, también hay un acápite de riesgos internos, riesgos externos, no lo vamos a resolver, entonces sí necesitamos la participación. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta al último? Ya, gracias. Está bien, doctora. Muchísimas gracias por habernos presentado los cambios y los conceptos relevantes en esta nueva carpeta familiar. Ya prosiguiendo a nuestra estructura del taller, las preguntas lo vamos a pasar al último, dijimos. Vamos a ya entrar a lo práctico. Insinúo a todos los participantes, por favor, prestar mucha atención. Vamos a vaciar la carpeta familiar con la experiencia del doctor Waldo Bernabé, a quien le voy a invitar para que podamos continuar el taller.
Ya. Este, Ay, no. compañeros, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan, no? Por favor, un comprendido por ahí. Buenos días. Nadie responde. Ya, de todos modos, saludos compañeros, seguramente en el área rural, en las distintas zonas que seguramente nos están viendo. Vamos a llenar o vamos a vaciar la carpeta familiar de forma práctica. Me hace falta que si tuvieran alguna carpeta ya elaborada, tal vez pudieran ustedes también hacer el seguimiento, ingresar junto conmigo para que vayan surgiendo las dudas. Entonces, a medida que voy a ir avanzando, les sugiero si tienen alguna pregunta, algo que no me han entendido, pueden interrumpir o, en este caso, preguntarme, por favor. Ahí se ve, ¿no? El swap. Señores, ¿alguien me puede ayudar? No, se ve, ¿no? ¿En pantalla? Muy bien, vamos a ir entonces para vaciar la carpeta familiar al SOAP. Primero, estimados compañeros, todos debemos tener, ¿no? Instalado el SOAP 5.0.0, que es el que viene con la opción de carpeta familiar. Los anteriores SOAPs no tenían esta opción, si muchos los recuerdan, no tenía esa opción. Entonces, el SOAP 5.0.0. Segundo, deben tener el usuario y contraseña, obviamente, para poder ingresar. Tercero, tendrían que tener las historias clínicas saneadas. ¿Qué quiere decir? En coordinación con el personal de admisión, el personal encargado de introducción de las historias clínicas o admisión de las historias clínicas, tendrían que ya estar saneadas. ¿En qué consiste el saneamiento? O sea, que no sean historias clínicas transitorias, para empezar. Segundo, tienen que ser historias clínicas definitivas con los datos completos. En este caso, yo ya tengo 3 historias clínicas que los voy a introducir al sistema SOAPS. Vamos a crear una carpeta familiar. Luego, ya, vamos a iniciar. Vamos a la opción, ingresamos, ¿verdad? Todos ya seguramente me están viendo. Ingresamos a la opción del SOAP, el SOAT, aquí. Luego, con nuestra contraseña y todo lo demás, ingresamos, nos vamos a la opción. Generalmente nos sale esta opción directamente, registro clínico, historia clínica. Muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, antes de ingresar a ingresar la carpeta, primero voy a buscar a los ya caracterizados. Lo que hago es lo siguiente. Nuevo paciente, seguramente con el número de historia clínica voy a buscarlos. ¿Ya? Eso es lo que hago yo. Bueno, puede ser una opción, tal vez ustedes de otra forma ya antes coordinar con responsables del registro y todo lo demás, pueden coordinar, pero yo lo que hago es de esa forma. Tengo aquí tres historias clínicas de los que voy a verificar sus datos primeramente. 20559. A ver, vamos a buscar eso. Aquí nos dice, ¿no? Pasa Cáceres Ismarguara, o Isamarguara. Ya, aquí tiene su número de carnet. Para verificar esta situación, por ejemplo, lo que hacemos es nosotros modificar, ¿no? Nos da esta opción y vemos todos los datos, nombres, apellidos, si tienen carnet de identidad.
la dirección, ubicación, todas estas situaciones. Si alguno de estos datos faltase, por ejemplo, aquí donde dice lugar de nacimiento no hay, el lugar donde vive tampoco está llenado y todo lo demás, el idioma y esas situaciones, no les va a aceptar para ingresar al sistema. Entonces, simplemente les estoy dando una orientacióncita, nada más. ¿Ya? Entonces, ya tenemos a este paciente que yo voy a ingresar a la carpeta familiar. El siguiente es el 12251, también voy a buscar. 12251. Yo he sido Nina Jiménez Lalieva, ya. Lo mismo que hice hace un momento. Entonces tiene los datos, número de carnet, fecha de nacimiento y toda situación. ¿Ya? Entonces, cuando ya verificamos la existencia de estos pacientes con su número de historia definitiva y todo lo demás, nos vamos a la opción salir, vamos a salir completamente, hasta donde dice, me están siguiendo, ¿no? Está el puntero del ratón, está la opción carpeta familiar. Nos vamos a la opción donde dice carpeta familiar también. Damos clic y obviamente nos va a ingresar. Ahí si se dan cuenta, hay varias ya familias o carpetas familiares ingresadas. Seguramente esto es del centro de salud. Entonces ya han ingresado bastantes compañeros estas carpetas familiares. Para ingresar una nueva familia, la opción nueva familia, ¿no? Porque hay también opción modificar familia. Entonces, nos vamos a la opción nueva familia, damos clic ahí y nos vamos a detener un buen momento aquí. Dice, como sabíamos hace un momento, ya hemos identificado el número de historia y todo lo demás. Vamos primeramente donde dice proveedor principal, aquí en la opción donde está el ratoncito, proveedor principal, definir proveedor principal. Damos clic y buscamos, como les dije, el número de historia clínica. Sería 20559 en mi caso. Busco y está ahí. Ahora aquí, por ejemplo, le damos seleccionar y directamente nos está vaciando el nombre completo, ¿ya? El idioma, la dirección del departamento donde vive, toda esa situación. En caso de que fuese el único responsable, entonces ponemos aquí, ticamos único responsable. Y si no fuese así, sencillamente lo eliminamos, ¿no? Entonces, ya les he dado ese ejemplo. Entonces, vamos a definir nuevamente el proveedor principal de la información. Porque hace rato ya se ha tocado todo lo que es cómo se hace la carpeta, qué vas a preguntar, qué no vas a preguntar, ya se ha tocado. Lo que estamos haciendo ahora es ingresar al sistema. Ya seleccionamos, ya nos da los datos completos, no necesitamos escribir absolutamente nada. Luego dice definir segundo responsable o proveedor de la información. Entonces damos también la opción donde dice definir segundo responsable. Hacemos lo mismo, buscamos como un número de historia clínica, 12251 en mi caso, no sé si me estarán siguiendo por ahí, por favor. Si algo lo estoy haciendo muy rápido o necesito volver, simplemente me dicen, por favor. Pueden interrumpir o hablar en el micrófono, activan su micrófono. Seleccionamos, ya hemos seleccionado, y ya sale todos los datos, no necesitamos introducir nada a mano en este capítulo, por si acaso, al ingresar al descargar la información de la carpeta familiar. Nos dan todos los datos, absolutamente todos, y si se dan cuenta, este costado, en mi caso, en el costado derecho, ya sale el código de familia que el sistema de manera automática nos va a crear, por si acaso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el código de esta carpeta familiar es el 9B9359. Entonces, ese código lo crea el sistema. Nosotros no necesitamos crear absolutamente nada. Como antes, por ejemplo, tomábamos los apellidos de la familia y el número así sucesivamente, ¿no? Cada quien tenía su forma de ingresar. Entonces, en este caso ya el código de familia ya está. Lo que pueden hacer ustedes es anotarse este código para hacer el seguimiento, ¿verdad? Porque va a haber varias familias que salgan como nombre Apasanina, pero puede haber varios. Entonces, este código se pueden anotar en un cuaderno de seguimientos, en un cuaderno que tengan para hacer el seguimiento a la familia, sea mensual, de acuerdo al grupo de riesgo, ¿no? Mensual, semanal, bimensual, no sé. Entonces, este código se tienen que anotar en un cuadernito aparte y así lo van a ir a hacer seguimiento, ya van a saber cuáles son sus familias, ¿verdad? Entonces, eso hacemos. Ahora, aquí lo que hay que definir, lo siguiente, el segundo encargado de familia, ¿qué
qué parentesco lleva al primero. Bueno, en este caso, por ejemplo, hemos ingresado dos femeninas, ¿ya? Entonces puede ser la hermana, puede ser la madre, puede ser la tía, no sé, pero ese es responsable, el segundo responsable. Entonces buscamos esa opción. Antes de eso, perdón, antes de eso, el primero, para definir el proveedor principal, lo pondríamos como jefe de familia. Pues esto es indistinto, puede ser el primero o el segundo. En este caso lo vamos a poner el primero, jefe de familia, el principal. Y el segundo, responsable de la información, entonces ahí definimos, ¿no? Que es, puede ser una hermana, ya que sea, a ver, en este caso vamos a poner al lector, va a ser la hermana ya. Eso es de acuerdo, por ejemplo, aquí tendría que ingresar muchas veces por el tema de, siempre dicen, ¿no? Los varones son los responsables de la familia, pero no siempre sucede eso. Puede ser la mujer, puede ser el varón, puede ser la hija mayor, puede ser el abuelo en este caso, ¿no ve? Entonces, eso ya, esto es indistinto, de acuerdo a la realidad de cada familia. Seguimos bajando en la opción donde dice acceso geográfico al establecimiento de salud. ¿Dónde está? Donde dice distancia en kilómetros, por ejemplo, esto va a ser de acuerdo a la realidad que ustedes tienen. Por ejemplo, en el rural será 10, 20 kilómetros, no sé, al centro de salud. No se refiere al centro de salud, de la vivienda al centro de salud. Muchas veces usamos el Google Maps y otras situaciones para calcular la distancia, ¿no? En kilómetros, pero en el caso del área rural, por ejemplo, en mi caso lo que hago es hacer un cálculo más o menos para cuántos kilómetros, cuántos metros es de la vivienda hacia el centro de salud. En este caso vamos a poner que es, por ejemplo, 2 kilómetros, haremos de cuenta que es 2 kilómetros a pie, y el tiempo en el que lo emplea son en 15 minutos. Listo. La segunda opción, igual, es la misma distancia, ¿no? Pero aquí vamos a ir cambiando. Aquí hay varias opciones, a pie, autobús, automóvil, avioneta, no sé. Por ejemplo, estos, claro, obviamente estos están apareciendo en casos de Santa Cruz y otras situaciones donde no hay, ¿no? Las áreas de acceso son difíciles. Entonces, en este caso, autobús lo vamos a poner igual, entonces el autobús será 5 minutos o 2 minutos, ¿no? Eso ya es indistinto. No es obligado, por si acaso, no es obligado llenar todos estos acápitos donde dice distancia 1, 2, 3, medio de transporte 1, 2, 3, no es necesario. Uno que lo llene es suficiente, no es obligado todo. Ojo, que aquí nos aparece, después de llenar esta situación, nos aparece la fecha de registro. Esta fecha de registro, por ejemplo, como lo ven, está anulado, por así decirlo, no se puede cambiar, porque se registra directamente con la fecha o el día que estás carpetizando, ingresando en la carpeta al sistema. Entonces, esto no se puede cambiar. Por eso se dijo al principio, por ejemplo, si haces la carpetización día lunes en la tarde, ya tendrías que ingresarle al sistema. Pero haciendo en la práctica directamente es un poco difícil, ¿no? Entonces, esto no se puede modificar. El día que estamos ingresando, ese mismo día se va a llenar por defecto. Ahora, nos vamos a la orientación donde dice ubicación de la vivienda. Latitud, longitud, altura. No hace falta ingresar porque, no sé si se acuerdan muchos compañeros en algún momento la coordinación departamental, nacional, nos han pedido, ¿no? Latitud, longitud de consultorios y otras situaciones nos han pedido, y hemos aparecido, no sé, en África, en Oceanía, no sé, hemos aparecido en otros sectores. Entonces yo creo que deberíamos, no sé, de alguna forma tener algún dispositivo especial para poder ingresar, aunque esto no es tan esencial en el momento en que la primera vez que hemos recibido la capacitación, no es tan esencial, porque si no llenas eso, tranquilamente guardas esta carpeta familiar que estás creando. Ahora, aquí al final donde dice nombre y apellidos del responsable del registro, obviamente va a estar ingresado por defecto porque hemos ingresado con el usuario y contraseña del médico. Estamos usando su SOAP. En mi pueblo de Caracollo, Camatza, vivo debe ser, ¿no? Compañeros. Muy bien, entonces si no hubiese preguntas hasta aquí, hasta el momento de crear una carpeta familiar en el sistema, lo que vamos a hacer es grabar. Vamos a la opción grabar y nos sale este cuadro de diálogo. ¿Estás seguro de grabar este registro? ¿No? En este caso sí, lo vamos a poner sí porque no vamos a hacer cambios. Ahora, no vamos a hacer ningún cambio y ponemos sí. Y nos salió, aquí está el código de familia, el apellido de la familia que se ha creado el día de hoy.
Ahora, hemos creado esta familia con estos dos integrantes. Ahora necesitamos agregar, puede ser 2, 3, 5, 10 miembros, no importa la cantidad, entonces necesitamos agregar a un miembro más. Hagamos de cuenta que esta familia vive con uno de las sobrinas o su hija, una de ellas puede ser, ¿no? Entonces, vamos a la opción al costado derecho, en mi caso, donde dice agregar miembro, ¿no? Me están siguiendo, ¿verdad? Si hay preguntas o algo, ustedes son muy rápidos, por favor, me interrumpen o levantan la mano, me dicen nomás. Vamos a la opción agregar miembro, nuevamente. Agregar miembro. Y voy a ir a buscar directamente el número de historia clínica. Ya les dije, antes de crear estas carpetas, yo ya tendría que sanear. ¿Qué quiere decir sanear? Poner en orden, ¿no? Las historias clínicas. Entonces me voy a esa opción, 22058 en mi caso, y me sale el paciente. ¿Qué tenemos aquí? Seleccionamos y nos sale este cuadro de diálogo. ¿Qué parentesco tiene con estas personas que hemos ingresado con anterioridad? Podría ser el ahijado, el abuelo, el bisabuelo. Ya va a ser una hija. Pues, en este caso, ¿qué es? Vamos a ver esta opción. Ah, no, el hijo de sus varones. Listo. O seleccionamos qué parentesco lo lleva y aceptar. Entonces, Brian Moyas es hagamos de cuenta que es de Eva, ¿ya? Entonces ya tenemos los 3 integrantes. En este caso vamos a trabajar con 3 integrantes nada más, ¿ya? Porque es muy distinto ingresar 8 horas a 17 horas. 8 Mis horas. padres tienen al campo los meses. Familias tienen hasta 5, 6 hijos, ¿verdad? Entonces, en este caso, simplemente vamos a trabajar con 3 integrantes. Por eso les había dicho que vayan cronometrando qué tiempo vamos a tomar en el ingreso de 3 integrantes nada más. Listo, ya están los 3. Ya están los tres integrantes de la familia, nos vamos a la opción nuevos registros. Siempre vamos a primero llenar todos los datos de lo que es el... ¿Con cuál vamos a hablar? ¿Con ti o conmigo? ¿Qué? Con el ¿Aló? tuyo. Ya, vamos a ir a llenar el registro de todos estos acápites, determinantes en salud, comportamiento familiar, salud de los integrantes. En este caso, del proveedor principal, simplemente se llena todas estas opciones. Vamos a la primera opción, determinantes de salud. Listo. Aquí nos sale con la fecha, ¿no? La fecha del que estamos registrando. Ahora aquí el código del personal necesitamos. Ya, entonces en este caso, por ejemplo, yo en mi centro de salud soy el número 10 del registro del SOAP. En este caso el compañero es aquí el número 35 y vamos a buscar el código y aparece, ¿no? Su nombre completo. Ahora, aquí hay otra opción también donde dice nuevo registro y seguimiento. Entonces esto por defecto de igual forma se va a anular porque estamos ingresando por primera vez. Ya en los seguimientos se va a poder ver como seguimiento, ¿no? El nuevo registro obviamente que ya no va a aparecer, seguimiento va a aparecer. Y por debajo estamos viendo las tortas donde a medida que vamos a ir llenando todos los acápites, la agujita esta se va a ir moviendo, ¿no? Entonces el sistema SOAP no los califica, nos da los riesgos, el nivel de riesgo y todo lo demás. No necesitamos hacer cálculos, no necesitamos hacer operaciones ni de ningún tipo. Entonces, a medida que vamos llenando, esto se va a ir moviendo y va al final la calificación total. Entonces, ya hemos ingresado a la primera opción y vamos donde dice abastecimiento de agua. Obvio que esto es de acuerdo al sector donde ustedes estén. Muchos no tienen agua, algunos sí tienen agua. Entonces, para nosotros identificar o llenar adecuadamente, obviamente que tenemos una carpeta, ¿no? En físico, en borrador, para poder llenar eso. Entonces, copiamos de ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, darle para ver la opción, qué tipo de abastecimiento de agua, por qué vías reciben esta familia. Lo vamos a poner aquí, que es por dentro de la vivienda, opción 1. Esto, nos vamos ahí, seleccionamos, ¿no? Automáticamente. Manejo de basura.
estamos haciendo esto aquí de la ciudad. Vamos a hacer de cuenta que aquí ingresa el carro basurero, ¿no? Recolecta de carro basurero. En caso del área rural es un poco más, un poco distinto, ¿no? Uso del servicio higiénico baño. Ahí, si no saben, entonces hay que ver las opciones. Servicio higiénico compartido, de acuerdo a la realidad de cada familia. Entonces, hagamos de cuenta que estos tienen su baño, la eliminación discreta es como es, por alcantarillado, cámara séptica, entonces, de acuerdo a la situación. En esta zona aquí hay alcantarillado, entonces estamos poniendo esto. Iluminación de vivienda, ahí, ¿no? Energía pública, motor, en el caso del área rural, por ejemplo, usan lámparas y eso. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar de acuerdo a lo que hemos preguntado, petizado y todo. Entonces, vamos a ir llenando rápidamente esto, de acuerdo a... Aquí, hagamos de cuenta, por ejemplo, aquí en el combustible para cocinar usan gas, con gasado. Ya, hagamos de cuenta eso. Acceso a la comunicación de teléfono, igual. Ahí preguntamos, ¿no? Cuando estamos haciendo la carpeta, ¿tiene teléfono fijo o no? ¿Tiene celular o no? Algunos no tienen nada, entonces lo ponemos aquí, haremos de cuenta que no tiene. No tienen teléfono fijo ni celular. Son de escasos recursos, haremos de cuenta. ¿Ya? Tipo de vivienda. Ahí también todas las opciones nos dan. O sea, esto ya, por ejemplo, en este caso yo ya he llenado varias carpetas y ya sé, digamos, qué opciones voy a tomar, pero aquel que está llenando por primera vez, debe haber muchos compañeros que les pasa eso, todavía buscando y esa situación, ¿no ven? Entonces, tipo de vivienda va a ser casa, departamento, cuartos, habitación. Por ejemplo, en las áreas periurbanas, muchos usan simplemente cuartos. En una vivienda hay cuartos y varios inquilinos. Entonces, ¿qué vamos a poner? Cuartos o habitaciones. Techo de la vivienda, ¿qué tipo de techo es? Teja, calamina, no sé. Entonces, a la realidad del que hayan carpetizado, entonces esto va a ir saliendo. Paredes de la vivienda, hay muchos son de adobe, de ladrillo. Vamos a dar cuenta que aquí es de madera. Sí, piso de la vivienda, por eso es importante, por ejemplo, aquí en el piso de la vivienda, muchos no te van a dar la información, así es mi piso, ¿no? Tendrías que tú observar, ganarte la confianza de la familia y poder ingresar en algún momento al modo de vacunar o hacer algún tipo de atención, te das cuenta, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso vas a ir llenando. Vamos a dar cuenta que es de cemento. Revoque de las paredes interiores, lo mismo, ¿no? La misma situación, ¿tienes revoque o no? Sí o no, es así, nada más, sencillo. ¿Tiene cuarto para cocinar? Eso sí puedes preguntar. ¿Tienes otro cuartito? Así, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso. Sí, en este caso no tiene. Ahora aquí, cuando tú estás haciendo la visita familiar, te das cuenta, pues alrededor de esto no hace falta que preguntes ni nada. Si vive cerca de un río, un charco o algo, hagamos de cuenta que sí. Luego tenemos cerca del corral, sí o no. No, ya vamos a ir poniendo así. Cerca del basural, no. En seguridad ciudadana, hagamos de cuenta que sí. Otros riesgos externos, si hubiera, sí se lo pone, y si no, pues sencillamente no. Falta de higiene en la vivienda, hagamos de cuenta que sí tiene. Ya, ahí, por ejemplo, me equivoqué. Por ejemplo, aquí en esta situación dice no existe código. Entonces, aquel que no conoce esa situación simplemente lo da enter y aquí dice, ¿no? Hay mal aseo y todo lo demás. Sí, 5 puntos y no es un punto. Entonces, en este caso vamos a poner sí, sencillamente. Si son solamente cuartos, entonces obviamente que no, ¿verdad? Vivienda en construcción, no. Animales de granja muchas veces sí tienen, algunas veces no tienen. Entonces solamente es poner sí o no. ¿Ya? Otros riesgos internos, si es que identificas, pones, y si no, no hay nada, ¿no? Tenencia de vivienda, ¿qué tipo de vivienda es? ¿Es propia, alquilada? Tal vez simplemente está avasallando, no sé si ustedes ya sabrán esa situación, van a ir poniendo de acuerdo a la realidad. Yo les puedo decir esto, tienen que poner, sin embargo, es de acuerdo a lo que ustedes vayan a carpetizar. Si se dan cuenta, al final aquí ya nos califica el sistema, no necesitamos hacer nada. Aquí dice, ¿cuántos cuartos o habitaciones de la vivienda ocupa para dormir? Tú le preguntas o cuando ingresas ya te das cuenta. Entonces, pones tú, cuando terminas de poner, ya te califica aquí. No necesitas hacer ninguna fórmula, nada, como les dije al principio. No, hacinamiento medio, porque son 3 integrantes y un solo cuarto, para dormir y cocinar. Seguimos, tenencia de vivienda, de animales en la vivienda, ¿hay o no hay? Animales alejados de la vivienda, al lado de la vivienda, le pondremos al lado de la vivienda. Ahora, aquí es muy importante, en este capítulo donde dice seguridad alimentaria, durante los últimos
3 meses, ojo, no es durante el año ni nada, aquí dice durante los últimos 3 meses ha habido algún momento que ha tenido hambre, situaciones. Entonces, esta parte tienen que ir preguntando, o ustedes a medida que van a ir carpetando, se van a dar cuenta, pues clarito, los niños son descuidados, son flaquitos, hay basura por todos lados, entonces ya te vas a ir dando cuenta. Algunos te pueden mentir, ¿no? No te dejan entrar a la casa, simplemente no te mienten, ¿no? Entonces, de acuerdo a la realidad, ustedes van a ir poniendo aquí. Simplemente hay que poner un sí o un no, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita acabo de poner la opción sí, y se movió la agujita aquí, donde dice riesgo leve, moderado, sin riesgo. Entonces, eso vamos a ir viéndolo al final. Entonces, ¿se preocupó dice, no, pero se quedó sin alimentos, situación? Sí, aquí lo vas a poner no, sí, no, así, indistintamente, de acuerdo a la realidad, por eso, como les digo. Esto no es, ustedes saben, 1 más 1 no es 2, en medicina, ustedes ya saben muy bien eso. Entonces, aquí ya nos califica. Después que hemos llenado todos los acápites, nos dice seguridad alimentaria 3, inseguridad alimentaria leve. Si algunas veces han tenido comida, algunas veces no, entonces eso también ya el sistema por defecto lo va calificando. No hay problema. Consumo diario de alimentos. De igual forma, aquí dice, ¿no? De 1 al 5, consume cereales, tubérculos, derivados. Entonces, ustedes también ya al hacer la visita, ya pues van a ver, ¿no? La información que van a poder recabar. Consumo de verduras, sí o no. Entonces, lo ponemos aquí, ¿no? Mira, me volví a equivocar aquí. Por ejemplo, dice, sí, 1 punto. Y no, 5 puntos. Entonces, yo lo voy a poner la opción no. Entonces, de aquí es del 1 al 5. Esto no va a ser casi igual en la carpeta físico que tenemos. No va a ser, algunas cositas varían, pero si ustedes lo revisan o lo dan enter en la opción, entonces te dan si es sí o no, sí o no. Entonces, así nomás hay que ir llenando. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, por favor, háganlo. Ahora, aquí en esta, por ejemplo, donde dice características socioeconómicas, sencillo de darse cuenta si ingresa a la vivienda, ¿tienes refrigerador, sí o no? No. ¿Tiene laptop? Muchas veces no, ¿no? Si vivía en un solo cuarto, ya uno es para darse cuenta, ¿no? Tiene televisión, algunas veces sí tiene, algunas veces no. Microondas, lavadora, aire acondicionado, estufa, automóvil, peor, ¿no? Todas estas preguntas, por si acaso, no vas a poder recabar en la primera visita, es muy difícil. En la segunda, en la tercera, en la cuarta, muchas veces. Algunas familias son bien reacias, ¿no? A brindar información. Hasta nosotros muchas veces no vamos a poder dar la información completa. Entonces, servicio de internet, obviamente que no tienen. Televisión por cable, no tienen. Número de perros en la familia, hagamos de cuenta que sí tienen 3 perros, lo juntamos. Gatos, 2 gatos. Entonces hay que recomendar, ¿no? La campaña de vacunación es este fin de semana y hay que ir recomendando cómo tienes que tener a tus perritos. Pues. Otros animales, ya, dejar de pasión. Entonces, al final, si dan cuenta, después que hemos llenado toda esta situación, nos va calificando riesgo de vivienda, riesgo moderado, ¿no? Riesgo alimentario, riesgo leve, servicios básicos, riesgo leve, riesgo funcionalidad de vivienda, riesgo grave. Por todo lo que hemos llenado, esto ya va calificando. Evaluación de las determinantes, riesgo moderado. Entonces, el sistema ya nos ayuda bastante aquí. No es como las otras carpetas cuando eran manuales, tendríamos que hacer los cálculos y eso. Entonces, ya hemos llegado hasta el final y damos la opción grabar. Damos la opción. ¿Cómo hago recurrir esto? Ok, entonces vamos a la opción grabar, si están viendo en las pantallas donde dice grabar, lo pinchamos ahí y aparece este cuadro de diálogo. Dice, ¿no? El registro está llenado por completo. Hacer sí, ya no podrá modificar el registro. Gracias. Dice. Entonces, en esta opción, cuando nos sale esta opcióncita, lo que tenemos que hacer nosotros es poner la opción no. Porque ustedes saben que la carpeta familiar es dinámica. Esto puede cambiar. Puede ser que le haya tocado la lotería, se va a comprar un automóvil, una casa, no sé, va a cambiar, ¿no? Hay una pregunta, doctor. Sí. Interrumpimos un momento la presentación. No, antes se había caído, pues.
Ya. Espalda, lastimosamente. Por Ahora favor, mi campo, mira, el hijito de él, puro. tenemos una consulta en el chat que la doctora Pamela Rocha nos refiere y dice: buenos días, del revoque de las paredes, si solo tienen algunos cuartos y otros no, ¿qué se debe colocar? Ya, eso, compañera doctora, lo que hay que poner es de la mayoría de los cuartos. Hagamos de cuenta que tienen 3 cuartos y de 2 tienen revoque y el otro lo usa para cocina, entonces el que más relevancia tiene, pues el que usa para descansar, ¿no ven? Porque la otra, por ejemplo, entra, sales y otra situación. Entonces, si son 3, entonces vas a poner obviamente que sí tienes revoque. No hay la opción de poner cocina sí con revoque, cuarto no hay esa opción. Entonces sí tendrías que poner del número de cuartos. Si tiene 3, 2 sí están con revoque y todas las condiciones, entonces lo pones sí tienes revoque. Si es que... no. Dejamos ver, ¿no? Sí, perdón. Ya, entonces esa es la respuesta a la pregunta de la compañera que hizo hace un momento. Si es que está de acuerdo con lo que he respondido, no hay problema. Vamos a continuar. Entonces les dije, ¿no? En la opción donde nos salió un cuadro de diálogo y nos decía que si vas a guardar completamente o no, y si pones sí, no vas a poder modificar, decía, ¿no? Entonces siempre hay que poner la opción no, ¿ya? Porque, como les dije, esto se va a ir modificando esta medida que vas haciendo visitas de acuerdo al riesgo que tengas, entonces esto se va a ir modificando, y si lo pones sí, entonces no vas a poder modificar ya todo este registro que has hecho. Esa es la situación. Entonces, si lo pones no, y ya nos va a salir a esta cámara. Aquí, si se dan cuenta, compañeros, nos sale la fecha del que hemos llenado la carpeta. ¿Ya? Esto es como una historia clínica, es como una atención más. Entonces nos va a dar la fecha de la atención, quién ha llenado, el usuario, el código de carpeta, el nivel de... Y aquí si dan cuenta donde dice riesgo de vivienda, riesgo moderado, ya nos califica el sistema. Luego nos vamos en el mismo proveedor, les dije que son 3 opciones, ¿verdad? 3 acápitos donde hay que llenar. Entonces le damos clic nuevamente donde dice nuevo registro y llenamos la segunda opción, comportamiento familiar. Damos clic, lo mismo aquí, el código era del compañero, era 35 y aparece igual, sigue siendo nuevo registro, aquí no va a haber cambios, la fecha igual, no hay cambios. Entonces nos vamos a llenar los acápites que nos corresponden. Damos clic y nos da la opción de qué tipo de estructura familiar, dice, ¿no? Nuclear, externo. En este caso, esta familia sería una familia nuclear. Etapa del ciclo vital. Entonces ya, por eso, de acuerdo a las realidades, esto es lo que yo estoy llenando ahorita, es de una forma en que solamente le estoy dando cómo van a llenar la carpeta, porque cada familia tiene sus realidades. Tiene una consulta, doctor, perdón, nuevamente que le interrumpo. Tenemos una consulta nuevamente bueno, en este caso de Pamela Aro, y dice: buenos días, una pregunta. Al principio la familia no tiene confianza, entonces los datos que no son verdaderos en el seguimiento se ponen las correcciones y lo verdadero, ¿eso estaría bien? ¿O una explicación, por favor? Muy bien, mire, por eso justamente al final, cuando ya estuvimos llenando los datos, dice en la opción el cuadro de diálogo que nos sale, dice, ¿no? Vas a llenar completamente o ya está lleno completamente el registro, dice, sí o no sale, ¿no ven? Entonces, obviamente, para esos cambios, por eso les dije, en la primera, segunda o tercera visita, muchas veces las familias son tan desconfiadas que no te dan la información real. Entonces, para hacer esos cambios, pones la opción no, y la próxima vez, el próximo mes que vas a ir a hacer la visita, seguramente vas a recabar algo de información, entonces ingresas a modificar y ya vas a poder hacer como un seguimiento, incluso ya va a ser, vas a poder modificar lo que anteriormente te había mentido, puede ser que te haya mentido, te haya supuesto que te daba esa información, entonces se puede cambiar. Por esa misma situación, al final, cuando ya llenamos, ¿no? Sale la opción que sí vas a poder modificar o no. Ya, entonces, esa es la respuesta, compañera. Continuamos, ya. Vamos a la etapa del ciclo vital de la familia. Vamos a seleccionar de acuerdo a la realidad de la familia. En este caso vamos a hacer de formación. Crisis de desmembramiento. Aquí ponemos sí o no. Ya ustedes saben, cada quien ya tiene que
ir llenando de acuerdo a la realidad de la familia. Ojo, voy repitiendo cada vez esa situación para que no haya confusión, porque pueden pensar que yo les estoy diciendo, tienen que llenar de esta forma y así nos dijo, y pueden estar creando algún tipo de malentendidos. Entonces, ojo, que este llenado es de acuerdo a la realidad de la familia, no es como yo lo estoy diciendo. Esto es de acuerdo a esos tres integrantes de los que tengo, ¿no? Crisis por desmoralización, en este caso, en esta familia, no. Crisis por desorganización, no. Aquí, obviamente, hay que llenar, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta de violencia en la familia, muchas veces las personas mayores es difícil que te respondan. Puedes preguntar a un niño, a un vecino, entonces de esa forma ya vas a tener una información crítica, o en la tercera, cuarta visita, por ejemplo, vas a poder ya identificar tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de drogas ilícitas. Ahora, aquí ustedes saben también de la función económica, educativa, afectiva y social, obviamente, eso también de acuerdo a la realidad. Entonces, función económica, seguramente trabajan las señoras, ya cumplen esa función, el niño está yendo a la escuela, no hay problema, función afectiva igual, función social igual, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, al final del llenado de eso, la evaluación de la funcionalidad familiar, el sistema te lo va a dar. Entonces, por todo lo que hemos ingresado, nos sale como una familia disfuncional. Obviamente no hay el varón, no hay el papá del pequeñín y todo lo demás, entonces ¿no? Ya nos sale como familia disfuncional. Resultado de la evaluación. Nos vamos a la siguiente. Forma de ayuda educativa. En este caso, en la ayuda educativa, generalmente todos, hasta nosotros necesitamos, ¿no? Una orientación sobre alimentación, sobre higiene y otra situación. Entonces, esto también es de acuerdo a la realidad de la familia. Entonces, aquí yo voy a ingresar. Ayuda, puede ser orientación. Orientación en alimentación saludable. Listo. Para mí, eso es lo que necesita esta familia. Entonces, eso yo lo pongo. Y en caso de ustedes, de sus familias, ya sería distinto, ¿no? ¿Qué tal necesita ayuda comunitaria o ayuda terapéutica? Por ejemplo, ayuda terapéutica puede ser un paciente con enfermedad crónica que no está acudiendo a hacer sus controles ni recibe su medicación. Entonces, obviamente, pondrás, ¿no? Ayuda con medicamentosa, tratamiento, seguimiento y todo lo demás. Eso es por eso de acuerdo a la realidad de cada familia. Tenemos una nueva consulta, doctor. Sí. Se viene, disculpe, esta pregunta es de Candy. Disculpe, si una persona adulto mayor vive solo y nos pide el sistema segundo encargado de familia para grabar y con uno solo no quiere grabar, ¿qué hacer? A ver. Eso, por ejemplo, al principio ya les he mencionado, porque dice al inicio, único responsable, cuando es una sola persona en una casa, obviamente vas a la opción donde dice único responsable, y pues lo llenas como único responsable y va a estar solito, obviamente, no necesita, porque tenemos esas dos opciones, no hace falta, digamos, si vamos a poder llenar o no vamos a poder llenar, por eso al principio les decía, ahorita vamos a suceder atrás. Entonces, a ver, ya hemos terminado de llenar esta opción y nos vamos a la opción, ¿cómo es esto? A la opción grabar. Aquí, la historia clínica 20509 tiene dos datos registrados a la fecha 20 de enero, de noviembre de 2020. Desea continuar, nos aparece primero este cuadro de diálogo. ¿Ya? Cuando nos aparece este cuadro de diálogo, nosotros ponemos sí, porque ya hemos hecho un nuevo registro, un primer registro, ya hicimos. Entonces ponemos sí. Luego nos aparece otro, donde dice, el registro está llenado por completo. En esta opción vamos a poner no, porque vamos a modificar este llenado que hemos hecho. Y nos guarda. Si dan el segundo registro, ¿no? El segundo registro con la misma fecha. Por eso, como les digo, esto es como una historia clínica. Cada vez que vas a ir visitándole, va a ir registrándose por fechas. Aquí ya no se puede mentir, ni borrar, ni hacer nada. A la respuesta de la compañera, o sea, lo voy a responder. Vamos a ir a la opción nueva familia. Aquí en esta opción nos dice único responsable. Entonces buscarás pues al adulto mayor con la historia, digamos que da de cuenta que es este. Seleccionar, listo, único responsable. Y aquí ya no te da otra opción porque pusiste único responsable. Y obviamente llenas todos los registros y te va a poner guardar sin problema alguno.
No sé si he respondido su pregunta de la compañera Candy. Eso sería todo. Continuamos. Seguimos en el llenado de los determinantes de salud del proveedor principal que hemos llenado. Entonces vamos nuevamente a la opción nuevo registro. Ya hemos llenado determinantes de salud, ya hemos llenado comportamiento familiar, ahora nos vamos a la opción salud de los integrantes o salud del integrante. Pinchamos esa opción y nos sale este cuadro de diálogo. Ojo, este cuadro, por ejemplo, dice, ¿no? Si el paciente está ausente, no se puede llenar ninguna variable. Gracias. Ya eso es como una advertencia que nos hace. Nada más. La misma situación del anterior. Llenamos el usuario. ¿Quién está llenando ya, ¿quién está llenando en este caso la carpeta? Hay que ir ingresando, ¿no? La misma situación que la anterior. Luego nos vamos a ir a llenar los acápites que corresponden. Dice aquí el paciente está ausente o presente, ¿sí o no? Ponemos sí. ¿No? Aquí dice ausente, sí. Por eso nos dijo al principio, si el paciente está ausente no se puede llenar ninguna variable. Entonces, obviamente que aquí no nos va a dejar llenar, ¿no? Si se dan cuenta, ¿verdad? No nos deja llenar. Entonces, tenemos que ver la opción de si está presente el paciente. Ausente, no. Listo. A partir de ese momento vamos a poder ingresar. Ojo que aquí no le estoy diciendo, ya ustedes pónganle no y ya listo, sigan nomás. Sería lo adecuado que esté el paciente y podamos ir preguntándole. Calificamos aquí, el paciente aparentemente sano, esto resultó como pregunta la anterior capacitación. Al principio para nosotros es un paciente aparentemente sano, entonces ponemos la opción sí y ya. Ahora, a medida que vas a ir preguntando los factores de riesgo individual, vas a ir preguntando, te das cuenta también, ¿no? Entonces, sedentarismo, ¿sí o no? No, ya. ¿Consumo de alcohol? No. ¿Hábito de fumar? No. ¿Consumo de drogas ilícitas? No. ¿Promiscuidad? No, ya estamos poniendo, ¿no? ¿Consume gaseosas? Pues la mayoría consumimos, entonces pone sí. ¿Consume frituras? Sí consume. ¿Conservas? Sí consume. ¿Golosinas? Sí consume. ¿Excesos de sal? Eso ya no, ya. Entonces aquí, por ejemplo, yo les decía, es necesario hacer un examen oral incluso. Muchas veces nos olvidamos, simplemente les preguntamos por dolencias extras, que nada que tiene que ver con el examen oral. Entonces, en este caso nos preguntan, ¿no? ¿Piezas dentarias completas, o digo incompletas, sí o no? No le vamos a poner, ¿ya? ¿Es menor de 5 años? Obviamente que no. ¿Embarazo puerperio? Haremos de cuenta que sí está embarazado. Embarazo, listo. No corresponde este valor. ¿Por qué creen que no se ha llevado a esta opción? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? A ver, alguien que... No, Isamar Guara. Porque es varón. Porque es varón. No. Si se dan cuenta en esta parte, por ejemplo, aquí está donde está el número de historia, dice Apaza Cáceres Isamar Guara. Es femenina. ¿Y por qué no se ha aceptado donde dice embarazo? Ah, no, puede ser menor de edad, puede ser que tenga 10 años, ¿no ve? Entonces, no nos podemos equivocar aquí. Obviamente, el sistema nos corrige inmediatamente. No podemos llenar cualquier cosa. Entonces, ya, no corresponde el valor. Entonces, no. Mayor de 60 años, sí o no. A ver, voy a poner sí. Ahí está, lo mismo, ¿verdad? No corresponde este valor porque ya pues el sistema sabe. Por eso es importante el llenado de la historia clínica, con todos los datos correctos posibles. Si algo nos falta, sencillamente no nos va a aceptar. Más adelante les voy a dar el dato de una historia clínica de Sonia y todo lo demás. Entonces, no es mayor de 60, entonces lo ponemos no. Si identificamos otros factores de riesgo, podemos saltar. Y si no hay, sencillamente lo dejamos vacío. Tuberculosis. Por si se dan cuenta, hay varias preguntas que aquí nosotros tendríamos que apoyarnos con laboratorios y otras situaciones. Entonces, vamos a ver, simplemente vas a poner tuberculosis, no. VIH, no. Malaria, no. lepra, no. Todas estas enfermedades transmisibles le vamos a ir poniendo como no. Hipertensión arterial, no. A ver, lo vamos a poner sí en este caso. Lo pusimos hipertensión arterial. Entonces, si lo ponemos eso, al final nos vamos a ir dando cuenta, el mismo sistema nos va a ir calificando.
Diabetes, no. Obesidad, no. Insuficiencia renal crónica, no. Enfermedades reumáticas, no. No. Autoinmunes, no. Por eso esto es todos de acuerdo a la realidad. Tendrías que haberle hecho un examen general, laboratorial y todo lo demás para poder calificar esta situación. Por eso al principio dice, si el paciente no está presente, no se debe llenar todo esto, sencillamente. ¿No es? Cáncer, no. Otras enfermedades de describir, ya ninguno. Ahora, aquí dice la opción, el paciente tiene grupo 4, discapacidad. Si tiene discapacidad, sí o no, no tiene discapacidad. Y si le pones sí, ¿no? Si le pones sí, tendrías que poner si tiene carnet de identidad o no, de qué tipo de discapacidad es. Entonces, esto lo vamos a poner. ¿Tiene discapacidad? No. Entonces, los demás, pones no, obviamente lo vas a ir dejando vacío porque no tiene discapacidad, sencillo, ¿no? Clasificación del estado de salud. Ya. Clasificación del estado de salud. Yo lo veo, para mí, era al principio aparentemente sano, para mí corresponde al grupo 1, lo pongo. Y aquí dice, el valor no corresponde, debería ser riesgo 3. ¿Por qué creen que es riesgo 3? Revise, por favor. ¿Se acuerdan lo que hemos llenado arriba? En las anteriores, hemos llenado algo. Yo les dije, voy a poner esto. Entonces, obviamente, para calificar el estado de salud, hace un momento pusimos que era hipertensa, ¿no ves? Entonces, por esa situación, entonces nos vamos a la opción 3, grupo 3, enfermedades crónicas. Listo. ¿No ves? Entonces no podemos llenar cualquier dato. ¿Sí? En esa parte, en la parte de arriba, si le ponemos aparentemente sano, ¿no tiene que coincidir con lo de abajo? No, no exactamente, porque ¿por qué no tiene que coincidir lo que hemos llenado al principio aquí, aparentemente sano? Porque a medida que vas a ir llenando, por ejemplo, vas a ir llenando si es sedentaria, consume alcohol, aquí es la clave. Mira, lo voy a quitar donde dice hipertensión. Mira, la vamos a quitar. ¿Dónde está? Factores de riesgo, hipertensión. Lo voy a quitar. No. Listo. No. ¿Ya? Igual no me va a aceptar aquí, en la calificación. Grupo 3 le estamos poniendo. A ver, lo voy a poner 3. Ya me ha aceptado porque, por ejemplo, esta paciente come frituras, come o consume chicharrones, dulces y otras situaciones. Entonces, el sistema te va calificando. Yo lo voy a poner como 1, miren, lo pongo 1 y dice no, el valor no corresponde, debería ser riesgo 2. Revise, por favor. Entonces, esto ya es a criterio del que está evaluando a la paciente. Ya si quiero hacer coincidir con lo primero que puse, sencillamente no me va a aceptar porque tiene factores de riesgo, ¿no? Por el consumo de frituras, gaseosas y esas situaciones. Sí, pero en este caso siempre el paciente va a tener que ser grupo 2. Grupo 2. ¿Sí? Casi todos somos, hasta nosotros, ¿no? Tenemos ese hábito de consumir alimentos o comida que no es saludable. Entonces la vamos a poner como grupo 2. Y luego vamos a los beneficios que recibe. Bueno, Juancito Pinto, no. Bueno, Juana Zurduy, no. Solidario. Esto es de acuerdo a la realidad también, ¿no? Yo lo estoy poniendo, ¿no? Porque para no alargar mucho esto es un curso práctico simplemente, entonces de acuerdo a la realidad, como les dije. Renta dignidad, mira, lo voy a poner como sí. No puedes recibir renta de dignidad porque no es mayor de 60, sencillamente. ¿No ven? Entonces, no. Entonces, de acuerdo a la realidad, ya eso vamos a ir poniendo. Subsidio al adulto mayor, mi primer empleo digno, agencia de vivienda, ¿no? Otros beneficios. No, ninguno. Inscrito al SUS, nada que ver, eso no es beneficio, ¿no? Eso es un derecho que tenemos. Recurso de la medicina tradicional, ojo en esta situación, en medicina tradicional, el paciente tendría que acudir a un médico que está avalado por el CEDES, o sea, no es el consumo de aquí de plantas. Si yo consumo manzanilla, consumo esta situación, eso sí, acude a la medicina. No, eso no corresponde. Entonces aquí tiene que ir sí o sí donde un médico tradicional que esté avalado por las entidades que corresponden, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner, acude a la medicina tradicional, no. Entonces, si pone sí, entonces, ¿a qué tipo de médico va, no? Aquí dice, ¿no? Partera, naturista, médico tradicional, espiritual, y esa situación. De funciones, ¿el integrante de la familia falleció? Obviamente que no. Entonces lo ponemos no. ¿Tiene certificado de función? Eso no hace falta.
Aquí, lo que hace un momento la doctora Tania les orientaba, por ejemplo, ¿a qué subsector le corresponde la atención médica? Obviamente es al público, ¿no? Porque hay varias opciones tenemos ahí. Público, caja, organismos no gubernamentales, organismos privados, Fuerzas Armadas. Entonces, esta paciente sí acude al público. Ahora, seguramente de aquí van a surgir varias preguntas. Estoy seguro que van a surgir. Por ejemplo, ¿qué hago? ¿Voy a carpetizar o no en caso de que esté asegurado o no? Eso justamente estábamos conversando internamente. Por ejemplo, a una paciente que en la caja generalmente no, por ejemplo, no reciben las vacunas como debería ser. Y si tú vas a su domicilio y le aplicas la vacuna, entonces ya vas a crear su historia clínica con un número, ¿no? Y va a tener registrado como aplicación de vacuna, y ya. No hace falta que le des consultas médicas y esa situación. Entonces, si fuera así, claro, va a ingresar. Entonces, aquí pondrás la opción, acude a la caja. Tú la has atendido en la historia clínica para ingresar al sistema, porque le has aplicado la vacuna, y ya. Entonces, caja dice, ¿no? Acude al subsector que le corresponde, sí o no. Sí. ¿A qué subsector acude? A la seguridad social, ¿no? ¿Contribuye al sustento familiar, sí o no? Sí, generalmente sí. Listo. Ya hemos terminado el registro de esta paciente en el caso de salud del integrante. Terminamos de llenar, la misma opción nos va a salir. Ponemos grabar y dice, ¿no? La historia clínica 20.559 tiene datos registrados para la fecha 21. ¿Desea continuar? Lo ponemos sí. Y nos aparece nuevamente este cuadro. Y en esta segunda opción vamos a poner no, porque vamos a modificar. Puede ser que, por ejemplo, por el tema de la seguridad social, este año a su esposo lo han retirado y ya no va a estar en la caja, ¿no ven? Entonces eso se puede ir cambiando o se tiene que ir cambiando. Entonces ponemos la opción no y listo. De esta paciente, Guara, Pasa, Cáceres y Samar, hemos llenado los tres acápites, ¿ya? Están ya llenados los tres, no hay problema. Eso es de la primera. Ahora vamos a la segunda paciente o la segunda integrante de la familia. Demarcamos a la paciente y nos vamos a la opción nuevo registro y simplemente nos va a aparecer salud de los integrantes. Damos clic ahí y nos aparece nuevamente como hace rato. Si el paciente no está presente, sencillamente no se llena, ¿no? Entonces eso es importante porque han visto todas las preguntas que se realizan ahí. Y obviamente esto se realiza cuando ya estás en visita familiar. Aquí en la parte donde dice carpeta familiar, vas haciendo varias preguntas. Entonces, de acuerdo a eso vas a ir llenando. Aceptar. Pones aquí el código del que está llenando y ya. ¿Está ausente? No. Listo. Continuamos. Aparentemente sano. Similar a la anterior. Vamos a ir llenando. Entonces, de acuerdo a la realidad, esto se va a ir llenando por si acaso. ¿No? Esto simplemente yo les estoy orientando cómo se debe llenar. Tuberculosis, no, VIH, malaria, lepra, leishmaniasis, chagas, hepatitis, no. Ya, si hay algunas preguntas, compañeros, por favor, háganlo, porque esto es lo mismo que hemos llenado hace rato. ¿Tiene discapacidad? No. Clasificación de estado de salud. Vamos a poner 1. Sí, porque todo he puesto no. Juancito Pinto, no. Bueno, Juana Zurduy, solidario. De acuerdo a las preguntas que ustedes han realizado, por si acaso. ¿Recurre a la medicina tradicional? Sí, lo vamos a poner. ¿A qué? A un naturista. Listo. Tan, tan, tarán. ¿El integrante falleció? No. ¿Tiene sector de función? Obviamente que lo vamos a dejar vacío. El paciente acude al subsector que acude al público. Sí acude y al público. ¿Contribuye al sustento familiar? Sí. O podemos poner también la opción, no, puede ser que no trabaje nada y está ahí simplemente en casa. Listo, hemos terminado de llenar. Si acaso estoy llenando de forma rápida para que no haya mucha. Una pregunta. Sí. En esa parte, en la anterior capacitación, la doctora que capacitó le dijo que esa parte de que si el paciente falleció, el integrante falleció, ¿no? Podían llenarlo en la segunda visita, digamos. Supongamos que ya lo llenado como que el paciente vive, en una segunda o tercera visita ese paciente hubiera fallecido, en ese caso lo podía llenar.
Claro, claro. Obviamente, por ejemplo, en la primera visita por ejemplo, aquí la pregunta dice, ¿no? En la primera visita, sí estaba vivo el paciente, ya he vuelto, como es una familia de riesgo leve, he vuelto de 2, 3, de 6 meses he vuelto. Voy a visitar nuevamente, resulta que la paciente Eva falleció, entonces, claro, obviamente voy a ir a la opción, por eso la modificación es importante, por eso esto se dice que es dinámico, el llenado de estos acápites. Entonces pongo, pues la integrante de la familia falleció, lo voy a poner sí. Listo. ¿Tiene certificado de función, sí o no, de acuerdo a la realidad? Sí, lo pongo. Listo. ¿No? Entonces, estas otras tres, acude al subsector, esto lo vamos a ir eliminando porque ya falleció, ¿no? Ya falleció la paciente, y ya. Entonces hemos terminado de llenar. En ese caso, por eso es importante que al finalizar el registro, al que vamos a hacer ahorita, por ejemplo, dice, ¿no? Usted debe registrar dónde fue atendido en medicina tradicional. Dice, a ver, vamos a esa opción. El registro está llenado por no. Ya. Nos hemos equivocado en algo, digamos. Vamos a hacer la modificación. Esto. Modificar registro. Listo. Nos vamos a la opción. Hasta el final. Donde dice, a ver, aparentemente sano, medicina tradicional. Aquí dice, no, esto no se observaba. ¿A qué categoría de medicina tradicional acude? Aquí le pusimos naturista. Contribuye al sustento. ¿Dónde fue atendido? Aquí la opción, ¿dónde fue atendido? Dice, ¿no? Por eso les dije hace un momento, el médico naturista o el que atiende tendría que estar registrado y tendría que tener una relación bastante cercana con el centro de salud, porque aquí dice, ¿dónde fue atendido? En el establecimiento de salud público, en atención particular, y la mayoría va al particular, ¿no? A médicos naturistas particulares. Entonces lo ponemos ahí y ya llenamos la opción y nos vamos a la opción guardar. Y como les dije, ¿no? La opción, si ponemos sí, no vamos a poder modificar más. Si ponemos no, vamos a poder modificar las que nos haga falta. A ver, listo. Hemos concluido con el llenado del segundo integrante. La tercera integrante, el hijo en este caso, es lo mismo. La misma situación que hicimos de Lali o Eva Nina Jiménez. Hasta aquí, si hubiera alguna pregunta, en algo no estén de acuerdo, tal vez algunos ya tienen mayor experiencia en el llenado de carpetas, lo pueden hacer, por favor, porque estaríamos pasando al llenado, a crear una carpeta con errores, y vamos a ir viendo cómo podemos solucionar esto. Disculpe, hay una consulta, pero no entiendo. Buenos días, consultarle por favor en el acápite de subsector. Ya a la consulta, en caso de que una persona tenga discapacidad y no tenga ningún documento. Esas dos. Ya, voy a responder a la compañera Verónica, dice, ¿no? Sí. Una consulta, en caso de una persona que tenga discapacidad y no tenga ningún documento, entonces vamos a la opción, por ejemplo, donde, a ver, nuevo registro, modificar registro. Vamos a la opción discapacidad. ¿Dónde está discapacidad? Discapacidad 10, no es aquí. Modificar registro. Vamos a la opción discapacidad. ¿Dónde está eso? Violencia. Claramente nos dice una opción, la persona tiene discapacidad o no, y nos pregunta si tiene carnet o no. Y por eso, desde acuerdo a la realidad, si tiene, pues, y si no, sencillamente no tiene, lo pone en la opción no tiene, y ya. Y de acuerdo a nuestras funciones, nosotros tendríamos que acudir a donde corresponde para que la paciente pueda adquirir su carnet de discapacidad y esa situación. Por favor, eso lo hemos explicado ya hace un momentito. Si no tiene, pues está la opción no. Si no hubiese más preguntas, compañeros, a ver, por favor. ¿No tienes una consulta? Dígame.
una consulta, ahorita justo en la pantalla en lo que se encuentra, nos sale un porcentaje de llenado, ¿verdad? Y ahí dice 96.72. ¿Ese porcentaje tiene que llegar siempre al 100% o puede estar con los datos que usted ahorita tiene, digamos, el 75%, así? Bien. Ya puede apagar el micrófono. Muy bien. El porcentaje de llenado no tiene incidencia mayor en el que sí haya llenado. Por eso dije la primera. Esto es dinámico, ya va a ir cambiando, siempre va a ir cambiando a medida que vayas haciendo las visitas. Tiene mucha incidencia, mucho valor, por así decirlo, como para ponernos a discutir sobre el porcentaje de llenado. Sí tiene incidencia si lo estás llenando correctamente o no, con los datos verídicos o no. Esto va a ir cambiando a medida que vas a ir haciendo las posteriores visitas, por favor. Disculpe, otra consultita más. Sí, En la parte que decía, al guardarlo ya cuando hemos realizado el llenado, usted decía que hay una opción que dice, si usted lo guarda, no se modificarán los datos, hay que colocarlo no, dice, ¿verdad? Exacto. Si yo ya lo hubiera guardado con que sí, hubiera algún problema, porque se puede hacer actualizaciones luego con otras fechas, ¿verdad? Y creo que incluso en el reporte que sale de esto mensual que se puede generar de la carpeta, sale como seguimiento. No sé si estaría bien así o tendría que volver a eliminar la carpeta y volver a introducir. Exactamente, esa es la respuesta. Si usted lo pone sí, o sea, por eso te sale el cuadro de diálogo donde dice, si usted pone sí, no podrá modificar. O sea, cuando vayas a hacer tu seguimiento, trates de marcas. Ese acápite donde tú quieres modificar, pones modificar, entonces te va a salir sencillamente no puede modificar. Entonces tendrías que volver a llenar la carpeta, ¿ya? Pues lo pongo así, entonces no vas a poder modificar. Lo vas a tener ahí todo el tiempo, como si no hubieses visitado, te vas a mantener con los datos que has llenado al principio, con eso te vas a quedar. Entonces esto pues, tiene que ir cambiando, por eso les estoy repitiendo muchas veces, esto es dinámico, las veces que vais a visitar a la familia, va a ir cambiando, ¿ya? Cambia y para eso justamente les he ido orientando, por eso ahí nos hemos detenido, ¿no? Siempre van a poner no, porque sí van a ir modificando. No sé si está de acuerdo con la respuesta que le he dado, compañero. Bueno, le comenté, no, o sea, yo ya guardé la carpeta, yo lo puse sin guardar porque ya no completo los datos. Porque si no lo guardo así, no me clasifica así como ahorita usted le sale sin datos completos de carpeta, creo que sale, ¿no ve? Ahorita ahí me tendría que clasificar en qué riesgo familiar está la familia. Ahorita Hola. le sale, a pesar de que hay uno de nuestros integrantes, no lo clasifica, no repercute en eso. Esa es mi duda. Y aparte de eso, como yo le dije, yo ya lo guardé que sí, ya completé, pero fui a hacer otro seguimiento al siguiente mes. Igual lo pude introducir y me salió como seguimiento ya de esa familia, esa carpeta, porque ya con otra fecha de actualización está pasando y los datos que ya había pasado antes se han copiado directamente y solo lo que ha cambiado he modificado, nada más. Ya, por eso, como les digo, por ejemplo, si comete un error, ahorita al llenar, yo ahora mismo me he equivocado en algo y quiero modificar, no me va a permitir. Ya la siguiente visita, obviamente, vas a poder llenar porque vas a poner nuevos registros, no vas a poner modificar registro, ¿verdad? Entonces, ahí sí vas a tener durante el mes, porque ya para la próxima vas a poner nuevos registros y te va a salir otra fecha. De la fecha que habías puesto con error, se va a mantener con el error. ¿Estamos de acuerdo o nada? No hay consenso. Está bien, estamos de acuerdo, está bien, gracias. Listo. Tenemos una pregunta. Señora Galaxy SNEO dice, buenos días, preguntarle por favor en el acápite de su sector, existen varios etcétera. Tenemos niños, personas que aún no ¿qué colocamos ahí? A esa pregunta, por ejemplo, recién vamos a intentar, Hola. Micrófonos, por favor. Ya, en el caso, por ejemplo, de la última pregunta que me realizaron Galaxy J, no sé qué, en caso de que, por ejemplo, la familia son 5 integrantes, ya son 5 integrantes, de los 5 solo 3
están en el SUS, los otros dos no, entonces esa familia no vas a poder ingresar, porque el número de carnet en la historia clínica es imprescindible. Para tener el SUS tendrías que tener sí o sí el número de carnet, ¿verdad? Ustedes saben que ya los niños actualmente, al nacer, ya nacen con su número de carnet. Entonces, simplemente es ya el trabajo que tiene que realizar el papá o la mamá, o la importancia que le da esta situación para poder tramitar su carnet de identidad. Y mientras no lo tenga, entonces obviamente que el integrante de la familia no va a ingresar pues, aquí, simplemente estarán los que están registrados al SUS o los que tienen atenciones en el centro de salud va a ingresar. Y posteriormente, digamos, al siguiente mes, ya lo han inscrito al SUS, entonces vas a ir pues, a la opción agregar miembro a la familia, vas a la familia Pasanina y tendrás agregar miembro. Agregas miembro al que recién se ha registrado y listo, solucionamos el problema. Entonces, ahí está muy importante, es el trabajo que nosotros vamos a realizar, socializándoles de que es importante la inscripción. Claro que hasta 2 meses muchas veces sí se les permite, ¿no? Y ya eso también hay que área de admisiones para crear una historia definitiva o transitoria, ¿no? Entonces, esa partecita yo creo que no hay mucho problema, por favor. Que los que desean preguntar, por favor, háganlo. La mano, de alguna forma, pronúnciense, por favor. Tenemos otra pregunta, bueno, mi chavita. La Stephanie Acerico pregunta, buenos días, en el recuadro de la derecha, porque se observa sin datos complete la carpeta familiar, si se llenó en su totalidad. Sí. A ver, esta opción donde dice sin datos completa, aquí donde está el ratoncito. ¿Por qué aparece esta situación? Es que en todas las opciones hemos guardado como, o sea, dice, ¿no? Completamente los datos y hemos puesto no con la opción para poder modificar. Por esa situación sale con este cuadro de ya. Y si a todos les pongo sí, vamos a poner datos completos de la carpeta familiar y sencillamente no vamos a poder modificar más. No sé si me he dejado entender, compañera que hizo la pregunta, por favor. Ok. ¿Alguien más con una pregunta? Vamos a pasar a la opción de querer crear una carpeta con datos erróneos o números que no corresponden. ¿Alguna pregunta más, por favor? Mariana. En este caso parece que una pregunta más. Dice Orlando. Buenos días. Una vez llenado y no salimos del icono de carpeta familiar en el registro, ¿está en venta y no así con la ley? Muy bien, esa pregunta sí me lo hicieron sobre la carpeta familiar donde sí, vamos a salir, a ver, vamos a salir, nos vamos a carpeta familiar, nueva carpeta, sí nos sale donde dice venta, ¿no? Todo lo que hemos registrado nos sale venta, todo nos sale como venta. Eso no tiene incidencia alguna porque nada tiene que ver el llenado de carpeta familiar que corresponda a la ley o que corresponda a venta, no tiene incidencia alguna, por favor, para el compañero Elvis, no hay problema con eso. ¿Algo más, compañeros? Ya, como no hay más preguntas, vamos a ir a la opción de crear una nueva familia, ¿ya? Nueva familia, pero esta vez vamos a hacer con los datos el que no nos va a dejar crear la carpeta familiar. Por ejemplo, yo aquí a mano tengo una carpeta familiar con algunos datos que no están completos. A ver. Voy a hacer de cuenta que yo fui a su casa de esta familia, de la señora Selma Llave Gutiérrez, con número de historia. Voy a ir a esta historia, el número de historia, por ejemplo, 63, perdón, 6336.
A ver, me parece que esto sí está lleno. A ver, vamos a seleccionar y ya me ha dado todos los datos. Sí están completos. Porque aquí dice idioma, todo lo demás. Ya, no hay problema. Voy a definir el segundo responsable. En este caso me voy a ir a otra historia, que en este caso había sido una historia transitoria. 900-3195. Aquí está. Este es el paciente, había sido un niño, debe ser. Seleccionar. También ¿no? Ese. Ya, yo, por ejemplo, yo esto ya había tropezado con esto en algún momento. No me aceptaba a mí, no sé, tal vez ha habido cambios últimos, no sé. Cuando era una historia transitoria, no me aceptaba. A veces me pueden sacar de dudas los que están responsables de admisión y esto. Si fuera así, pues ya tenemos vía libre y hacemos todas las carpetas posibles, ¿no? Pero vamos a grabar. Aquí yo también he pasado por eso. Algunos pacientes sí aceptan y algunas no. A ver, yo también pasé por esta situación. Algunos pacientes que están creados con historia clínica temporal aceptan y algunos pacientes que están creados con historia temporal no aceptan. No sé cuál será el factor que quisiéramos. Ya, justamente esa partida, por ejemplo, las veces que yo llené las historias, no me aceptaba esta situación. Entonces habría que preguntar, habría que consultar eso con los responsables de admisión. No sé, tal vez tienen algún truco por ahí, porque no sé, la verdad, yo las veces que yo he ingresado no me aceptaba. Ahora sí, en este caso me aceptó, sencillamente, y me hace quedar en mal. Ya, entonces, a ver, no sé si tenemos aquí un responsable. No tenemos responsable. Lo que podemos hacer es anotar la pregunta para la doctora Béjar, ¿no? Eso. Entonces, compañeros, vamos a hacer esa situación de las historias transitorias, vamos a anotarlos y llevarle el dato a la responsable del SNIS, lo que es la doctora Béjar, por favor. Tenemos otra consulta. Refiere, mientras tanto, de Pamela Aro, si tenemos un niño de 8 años y no tiene identidad, no podremos poner a la carpeta familiar. Creo que eso ya... Exactamente. La misma situación. Por ejemplo, yo tendría que identificar... Voy aquí a agregar a un paciente. A ver, voy a grabar esto. Lo vamos a aquí agregar miembro, voy a hacer, ¿ya? Respondiendo a la pregunta de una de las compañeras, si tiene un niño de 8 años y que no tiene carnet de identidad, vamos a ver, aquí vamos a hacer un Solís Fernández Noelia. Esto, a ver, seleccionar, pero tiene número de carnet, a ver, puede ser que hasta lo aceptes. El paciente debe ser definido, dice. Debe ser definitivo. Mira, aquí ya nos hemos tropezado en esto. Ya nos hemos tropezado. Entonces, al agregar el miembro, aquí, esto por eso habría que preguntar a las responsables de SNIS, en este caso, por ejemplo, al primero donde dice va a ser Juan, yo lo puse como segundo responsable y sí me aceptó con historia temporal. Ahora, cuando quiero agregar miembro, aún no hagamos de cuenta que es su hija, no quiere porque dice, no, el paciente debe ser definitivo. Y listo, sencillamente no me acepta. Entonces, esas dos interrogantes vamos a llevar a las responsables del SNIS. Por eso, justamente, al principio les había dicho que si todos los días estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si hay alguna duda, vamos a registrarlo y hacerlo conocer a los responsables de sedes, por favor. Si alguien tuviera alguna pregunta más por ahí. Si no fuera así, compañeros, muchas gracias por la atención. Espero que haya sacado por lo menos un porcentaje de las dudas que tenían. Cualquier cosita, yo creo la presentación que puso la doctora va a estar disponible seguramente para los que deseen.
Y si en algún momento quieren solicitarme o tal vez algún dato que no hayan entendido o quieren consultar conmigo o con otra persona que ya tiene mayor conocimiento, lo pueden hacer. No hay problema, les voy a dejar mi número de teléfono. Gracias, compañeros, por la atención, por su tiempo y bueno, será pues hasta otra oportunidad. Consulta, doctor. Doctor, una consulta. Dígame. Usted hablaba y en la exposición anterior hablaba sobre una guía. Ya. En vista de que la carpeta familiar se ha modificado, pienso que esa guía también se ha modificado. No sé si nos puedo proporcionar, doctor, porque hay dudas, de que hay dudas, hay, son varias, de que pienso que hoy no los vamos a solucionar. Y mejor sería leérnoslos el guía. Por favor, doctor. Gracias. Compañera, mire, la guía del llenado de la carpeta familiar actual está en el Ministerio de Salud, ¿cómo se llama? Se ingresa, ¿no? En la página, web. Exactamente. Pero recordarles que una cosa es llenar, o sea, leer el instructivo del llenado y otra cosa muy distinta es ingresar. Ya eso es un dato muy, muy curioso, pero sí practicando, a medida que vas a ir practicando, entonces vas a poder llenar con mayor facilidad. Eso simplemente les puedo orientar y pueden ingresar a la página del ministerio y descargar el instructivo ese del llenado de carpeta familiar. No sé si... Está bien, doctor, muchas gracias. Ok. Bien. Ahora, otra. Pero mire, hay creo preguntas, ¿o no? Bueno, colegas, con esto podríamos dar por concluida la actividad. Me gustaría mencionar que la conferencia ha sido grabada para que los que desean tal vez volver a ver lo que se ha realizado se los podamos pasar. Y estoy pensando que podemos subirla a una plataforma de acceso general. Tal vez podemos pedirle a la página del Hospital General en su YouTube para que se suba. Entonces, para cualquier cosa, doctor Waldo, ¿dejó su teléfono o...? Le dejaré su teléfono. A ver, el número es el 6725 para los que gusten. 6725-0435. Me llaman o me escriben por WhatsApp, no hay problema. Gracias. Estamos dejando el número del doctor Waldo por el chat. Y tal vez para alguna consulta con respecto a la grabación del video, también estoy dejando mi teléfono, que es el 741-38700. El doctor Waldo, apellida Bernabé. Yo soy el doctor Harry Villegas, el responsable de Telesalud. Entonces, con esto podríamos dar terminada la conferencia, colegas. Se les agradece su atención y su participación y será hasta otra oportunidad. Hasta luego, entonces.